Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión del día de hoy, la cual titulamos El lado oscuro de la luna, las cosas que debemos evaluar en un paciente con glaucoma. El ponente es la doctora Carla Dueñas. Más adelante ahorita la vamos a presentar. No sé si el doctor Toño Pérez esté por ahí para leernos el acta rápidamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estoy por acá. ¿Se oye bien el audio? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, buenas noches. Voy a leer el acta de la sesión previa, el 1 de febrero del presente año, en una modalidad híbrida, presencial en la casa del oftalmólogo y por la plataforma Zoom. Se llevó a cabo la sesión de la Asociación de Glaucoma de Occidente. Los siguientes puntos son los que se destacan de la sesión. El doctor Mario García, el presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, da la bienvenida a la sesión y nos hace la presentación de los ponentes. El doctor Carlos Álvarez nos explica el manejo del glaucoma primario de ángulo abierto y cómo cada tratamiento va a ser personalizado según el daño de glaucoma que se encuentre, como inicial, moderado y avanzado. También de forma muy interesante nos platica acerca del cambio en el paradigma del tratamiento del glaucoma. Cabe mencionar el SLT como primera terapia y también menciona Facomix y también se habla acerca de los MIPS, MIBS. Además nos explica acerca de todas las respuestas inflamatorias que genera el uso de colirios en la superficie ocular. Hace hincapié en que al evaluar un OCT, no todo lo que es rojo va a ser enfermedad. Y nos menciona acerca de la relación que más del 70% de los pacientes con glaucoma van a tener enfermedad de la superficie ocular. Se habla también acerca del dispositivo de liberación prolongada Durista, siendo un implante de Vimatopros de liberación prolongada y que se encuentra aprobado por la FDA. Además, se hace énfasis en donde la trabeculoplastía selectiva láser, hasta un 80% de los pacientes posterior a un año no van a requerir de tratamiento. Y también menciona que al utilizar el SLT, 2 de cada 3 pacientes responden con una reducción del 20 al 30% de 2 a 3 años. Bien, queda aprobada el acta de la sesión previa. No los alcanzo a ver, pero háganmelo saber. Sí, aprobada. Muchas gracias, doctor Antonio. Y pues bueno, Gracias. para dar continuidad a nuestra excelente ponente que tenemos el día de hoy, quisiera presentarla, aunque sabemos que en realidad no necesita presentación. Ella realizó su alta especialidad y su especialidad en glaucoma en la Fundación en el Conde de Valenciana, donde actualmente funge como adscrita al Departamento de Glaucoma. Ha participado como organizadora de varios congresos y cursos y siempre le comento que el mejor preceptorship al que he acudido en glaucoma, ahora sí que lo impartieron en conjunto con ella en el Conde Valenciana. Muchas gracias, doctora, aquí por estar con nosotros. Entonces la comparto, ¿verdad, Sara? ¿Me escuchan o, o ni tanto? Es que no, mi altura no me permite llegar. Bueno, pues les agradezco muchísimo la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo no conocía la Casa del Oftalmólogo de Jalisco y está hermosa. De verdad, mil gracias por invitarme. Y bueno, pues el lado oscuro de la luna, lo que debemos de evaluar en un paciente con glaucoma. Les presento el lado oscuro de la luna. Resulta que hay una cara de la luna que desde la Tierra nunca se ve porque se junta la rotación sobre sí misma de la luna con la traslación alrededor de la Tierra, de tal manera que nunca desde la Tierra podemos ver el otro lado de la luna. Y me encantó esta analogía porque eso es
lo que vamos a hablar el día de hoy o lo que vamos a abordar, que es el lado oscuro de esos factores de riesgo de progresión que todo el tiempo nos han dicho que existe, pero aunque en realidad no habíamos detectado esos puntos oscuros que hacen toda la diferencia entre que un paciente progrese rápido o no. Sí, oscuras de Estos la son, luna, el tema. estos son Pero es los factores de riesgo clásicos que hemos estudiado y que vienen en todos los artículos y que nos han dado en todas las clases, que son los diferentes factores de riesgo de desarrollar glaucoma, de severidad y de progresar. Están los clásicos que pues, no dependen de nosotros, que es la alteración de la cabeza del nervio óptico, que per se se considera como un factor de riesgo porque es lo que nos da la pauta para empezar a estudiar y tratar la edad, la raza, la historia familiar. Pero aquí vienen estos factores de riesgo principales para desarrollar glaucoma y para progresión: la presión intraocular, el grosor corneal central asociado como a probables discrepancias en una medición adecuada de la presión intraocular y los factores sistémicos. Vamos a empezar con la presión intraocular. Clásicamente nos dicen, cuando diagnosticamos glaucoma, tenemos que llegar a una presión intraocular meta y de acuerdo a diferentes guías de tratamiento, nos dan un valor de presión de acuerdo a la severidad del glaucoma. El tema aquí es que la presión intraocular meta se estima de acuerdo al límite superior de la presión intraocular. Ahí está el primer pero en el seguimiento del paciente con el glaucoma. ¿Por qué? Porque de entrada hay sesgos en las mediciones de la presión intraocular, pero lo más importante es que está fluctuando a lo largo del día. Y entonces la probabilidad de que nosotros encontremos un pico de presión en el paciente durante la consulta es bajísimo. De hecho, la mitad de los pacientes presentan presión intraocular normal al momento de diagnóstico, es decir, es poco probable que ese sea el pico de presión. Y las fluctuaciones no reconocidas se asocian a un aumento en el riesgo de desarrollar glaucoma. Y 35% de la progresión en glaucoma se ha asociado a fluctuaciones. Entonces, tenemos un 70% de probabilidad de no detectar un pico de presión intraocular durante la consulta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues clásicamente, y como lo sabemos, el estándar de oro es la curva de 24 horas. El problema es que es muy poco reproducible para poderlo llevar a cabo durante todo el seguimiento del paciente. ¿Por qué? Porque es muy costoso, tanto en dinero como en tiempo, para el paciente y para el médico. Y de hecho, pues el día de hoy yo ya no conozco, de hecho, médicos que hagan curvas de 24 horas, ¿no? Que de hecho se terminó de perder esta costumbre, pues, durante la pandemia. Entonces, nos hemos ido hacia dos opciones. Uno, pues los monitores ambulatorios, que ahorita el que más se empieza a usar es el iCare Home, que es muy bueno para detectar picos, pero sobre todo para que podamos ver a lo largo de la historia del paciente las fluctuaciones o los patrones de fluctuación que está teniendo y podernos así explicar por qué un paciente pudiera estar progresando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, bueno, uno es el tiempo, ¿no? Tenemos que conocer más el iCare Home, pero la otra es que todavía no sabemos cómo manejarlo y tiene poca accesibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Que se lo compre el paciente? Entonces, que el paciente se esté midiendo la presión intraocular todo el día con toda la ansiedad que conlleva, pues no, ¿no? Hay médicos que están probando ahorita rentar el iCare Home a los pacientes, a ver qué tal funciona. Y estamos viendo cómo es la forma de encontrar un punto medio entre que el paciente no esté todo el tiempo midiéndose la presión y que nosotros podamos tener más información, ¿no? Y también están las pruebas de estrés del consultorio, que clásicamente es la curva de sobrecarga hídrica. Es muy bueno para evaluar los picos de presión intraocular y la gran ventaja que yo le veo es que eso lo puedes hacer a largo plazo en la historia del paciente en cualquier momento de la enfermedad porque se puede hacer en el consultorio. Aquí el problema es que solo es una medición indirecta del pico de presión intraocular y no nos ayuda a buscar un patrón de fluctuaciones que también pudiera estar afectando al paciente o contribuyendo a que haya progresión.
Y la otra es que es súper controversial, ¿no? Hay personas que no les gusta utilizar la prueba de sobrecarga hídrica porque piensan que no es reproducible y la verdad es que tampoco hay tanta evidencia al respecto. ¿De qué se trata la curva de sobrecarga hídrica? Es que el paciente tome de 800 mililitros a 1 litro de agua en menos de 5 minutos, de tal manera que este rango cumpla el que se tome 10 mililitros por kilogramo de peso. Y después se va a estar tomando la presión intraocular de 3 a 4 veces cada 15 minutos. Es muy controversial porque efectivamente no es una prueba de estrés. El pico que nos da no quiere decir que es el pico que esté presentando a lo largo del día, pero esta prueba tiene una gran fortaleza, que es que, a diferencia de muchas otras pruebas, esta sí se siguió a lo largo del tiempo para ver si era capaz de predecir progresión en los pacientes, progresión del campo visual, que es al final lo que nos importa. Y resulta que es una prueba que podemos evaluar como positiva o negativa. Si el paciente tiene un pico igual o mayor de 18 milímetros de mercurio bajo tratamiento, quiere decir que es probable que ese paciente le progrese el campo visual a 2 años. Es decir, esta prueba la evaluamos en positivo y negativo. Es decir, se está controlando la presión y está teniendo picos, aunque no sepamos el número o no, y la probabilidad de que ese pico haga que esté progresando el paciente. Ahora, una vez evaluada la presión intraocular, vámonos con el otro lado oscuro, que son los factores sistémicos. Es decir, ya no tanto el lado oscuro del glaucoma, sino el lado oscuro del paciente con glaucoma. Y con esto les voy a presentar dos panoramas. Como que hay un micrófono prendido, ¿no? Hay un micrófono prendido. Es una paciente conmigo en el 2017 que le diagnosticaron glaucoma primario de ángulo abierto en el 2014. Cuando llegó conmigo, estaba en tratamiento con la combinación fija de bimatoprost y timolol por las noches y dorzolamida. En ese momento tenía 64 años, ella se definía totalmente sana y ella lo único que decía, la típica respuesta, no, yo no soy de presión alta, al contrario, me dicen que siempre la traigo baja. Tiene buena actividad física, hace yoga, camina 30 minutos diarios, todo bien. A la exploración oftalmológica tenía 20-30 de capacidad en ambos ojos, con presiones intraoculares de 13 y 14 y una catarata cortical 5. Y entonces ella llega porque ella empieza a notar que en sus campos visuales cada vez salían peor en esos 3 años, entonces vino conmigo para pedir una segunda opinión. Y resulta que en estos 3 años sí tenía un patrón de progresión rápida. Entonces, lo primero que hago me dicen siempre que tenga la presión baja, siempre que me dice el paciente, yo tengo la presión baja normalmente o me mareo constantemente, de entrada, sin probar otra cosa, suspendo el timolol. Entonces, suspendí el timolol y en ese entonces todavía hacía curvas nocturnas de presión intraocular en el 2017. Y en esa curva nocturna encontré un pico de presión intraocular de 23 milímetros de mercurio y una presión de perfusión ocular de 32, es decir, muy baja. Cada vez hay más evidencia de que la presión arterial baja, que nos lleva a una presión de perfusión ocular baja, es un factor independiente tanto de incidencia como de progresión como de severidad, totalmente independiente de la presión intraocular. Es decir, puede agravar un glaucoma que tenga la presión intraocular elevada como base, pero también puede causar glaucoma sin tener presión intraocular elevada. ¿Cómo estudiamos a estos pacientes? Tenemos un estudio totalmente a la mano que se hace en cualquier laboratorio, que es el mapeo ambulatorio de la presión arterial, que es un baumanómetro, pero ambulatorio, que nos hace el registro de las presiones arteriales durante 24 horas. ¿Y qué es lo importante o lo que nos sirve a nosotros de este mapeo de la presión arterial? Es si el paciente tiene un patrón non-dipper u over-dipper. Normalmente, la presión arterial sistémica tiene que bajar durante el periodo de sueño de 5 al 10%. Si no baja del 5 al 10%, se considera un paciente non-dipper y los pacientes non-dipper tienen mayor riesgo de eventos vasculares
tipo oclusiones o hemorragias, ¿no? Pero los pacientes over-deeper, cada vez hay más evidencia de que tienen 6 veces más riesgo de incidencia de glaucoma. Es un predictor de daño severo. Son pacientes que clásicamente inician con un daño en la campimetría central y tienen 3 veces más riesgo de deterioro del campo visual. Por eso es tan importante buscar este factor de riesgo en pacientes que nos mencionan síntomas de presión arterial baja o de disautonomía, o en pacientes que tienen un patrón de progresión rápida, pedirle un mapa porque probablemente tiene una disregulación vascular hasta no demostrar lo contrario. Bueno, les muestro la historia de la paciente del 2017 a este año, 2024, 7 años. En estos 7 años, bueno, le realizo FACO más SIPAS, que en ese momento era cuando estaba el SIPAS en México, antes de que lo quitaran del mercado. De ahí estuvo 3 años controlada la presión intraocular. En el 2021 hay descontrol de la presión intraocular a pesar de tratamiento láser, de tratamiento máximo. Le hago un láser micropulsado transescleral. ¿Por qué? Porque es una paciente muy activa, que ella lo que me dijo desde el principio es: a mí, por favor, no me hagas trabeculectomía, porque no me voy a incapacitar, yo soy muy activa, no estoy preparada para eso y para cuando esté más grande, ¿no? Y actualmente está con la Tanoprost, pero les pongo aquí en esta flecha en 2 puntos donde hubo progresión del campo visual a pesar de que no encontré picos de presión intraocular. Y como ella ya estaba en el cardiólogo porque le había encontrado una presión de perfusión ocular baja, resulta que le detectan hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo entonces hacía que tuviera justo estas fluctuaciones entre los valores más altos de presión durante el día y los valores más bajos de presión durante la noche. Y entonces, tratando el hipotiroidismo, volvieron a regular las fluctuaciones de presión arterial sistémica, y el campo visual no solo se controló, sino que regresa en ciertos puntos que ya se estaban pintando como anormales. Y después, en el transcurso entre el 2021 y 2023, otra vez presenta un patrón Dipper que ya no se estaba controlando con el tratamiento de primera elección, que es hidratación. Y entonces le dan en la segunda escala, que es la midodrina. Y después ella tiene un sangrado por una cirugía complicada, y entonces resulta que después tiene anemia, y solo con compensarle la anemia con hierro, esa paciente otra vez regresó a el control de los campos visuales. Es decir, es una paciente que durante esta época o durante estos gaps de tiempo no se presentaron picos de presión intraocular. Y si esa paciente no hubiera estado ya en contacto con el médico internista, es una paciente que hubiera seguido progresando a lo largo de estos últimos 6 años. Ahora vamos con otro que no es tan bonito el resultado, ¿no? Es un paciente de 72 años que llega conmigo en el 2019 con un diagnóstico previo de glaucoma de ángulo cerrado que había ya sido tratado con cirugía de catarata, y en ese momento estaba en tratamiento con latanoprost y timolol. Ya llevaba 3 años de diagnóstico. Y el paciente me dijo: bueno, pues en algún momento a mí me diagnosticaron vértigo y generalmente me mareo cuando me paro, y tenía una dermatitis seborreica tremenda. Cuando llegó conmigo tenía 20/70 de capacidad visual en el ojo derecho y 20/20 en el ojo izquierdo, con presiones intraoculares que podríamos considerar en meta, y eso de la catarata es un error porque ya no tenía catarata. Y en ese momento le suspendo el timolol también, lo refiero con la dermatóloga por dermatitis seborreica, y días después de suspenderle el timolol, él se iba a tomar a Salud Digna o en algún lugar, se iba a tomar la presión intraocular todos los días, y me empezó a mandar sus cifras y picos de presión intraocular de 28. Le agrego dorzolamida, no lo tolera, y le cambio a brimonidina y le indico trabeculectomía en ambos ojos porque tenía un glaucoma pues muy severo, que como lo pueden ver en la campimetría, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues la historia del terror. En el ojo derecho, se atraviesa la pandemia, entonces desde ahí nos atrasamos con el tratamiento quirúrgico, y en el 2021 ya lo puedo operar.
Lo operó en el ojo derecho con éxito quirúrgico total. Aunque era el ojo de peor pronóstico, lo operó primero porque es el que tenía los picos más altos de presión intraocular, y en el ojo izquierdo, paz, endoftalmitis, ¿no? Porque resulta, pues, dermatitis seborreica, se activó la blefaritis, endoftalmitis después de 2 semanas de operado. Entonces pasamos por todo el infierno, vitrectomía, parche escleral, ya después ya subimos ¿cómo se llama? ¿Qué va después del infierno? Se me acabo de ir. Arriba del infierno. Bueno, subimos, ya no estábamos en el infierno. Exacto. Se logró. Y en el 2023 hace una membrana epirretiniana, hacemos limitorexis, se descontrola la presión, está descontrolada la presión, y entonces hicimos un implante de válvula, y actualmente está con éxito quirúrgico relativo porque está con los únicos 2 medicamentos que tolera. Y aquí les quiero hacer como un énfasis. ¿Se acuerdan que el ojo derecho veía 20/70? Pero como el ojo izquierdo estuvo 3 meses con visión MM, pues entonces el ojo derecho empezó a recuperar agudeza visual lejana, ¿no? Y eso para mí, haciendo un pequeño paréntesis, fue un gran aprendizaje, pues, de no dar por perdidos los ojos, ¿no? Porque ahorita, de hecho, es el ojo con el que mejor capacidad visual tiene, ¿no? Y bueno, pero durante todo este tiempo, acuérdense, él nada más tenía vértigo de vez en cuando y se mareaba. En todo este tiempo de seguimiento, primero un cardiólogo empezó a tener síncopes, entonces un cardiólogo primero le diagnosticó disautonomía, después otro médico, un endocrinólogo, dijo, no, lo que usted tiene es el cortisol bajo, le vamos a dar esteroides y con eso ya no va a tener síncopes, pero empezaron a repetirse más, entonces fue con un neurólogo y le dijo, no, usted lo que tiene es epilepsia. Pero lo que más destaca es que en estos años el deterioro cognitivo ha sido progresivo en este paciente. Y esto nos lleva a que no solo hay un factor vascular relacionado, sino que en estos pacientes también hay vías comunes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson, vías comunes con enfermedades en el ojo como el glaucoma y la degeneración macular, y que parten a partir de esta vía en común, que es la inflamación. Y de hecho, ya se han hecho estudios que reportan similitudes epidemiológicas y características clínicas que son muy similares entre pacientes con Alzheimer, Parkinson y pacientes con glaucoma. Y de hecho, el día de hoy se sabe que un paciente que está diagnosticado con glaucoma tiene riesgo de presentar demencia o deterioro cognitivo en los siguientes 2 años. Entonces, es muy importante que los pacientes con glaucoma sean valorados ante cualquier signo de alarma de algún deterioro cognitivo por un neurólogo o por un geriatra. Entonces, son 2 pacientes en contextos clínicos totalmente diferentes. De hecho, una tenía glaucoma de ángulo abierto, el otro tenía glaucoma de ángulo cerrado, pero los 2 tienen en común que conforme los fuimos siguiendo, iban apareciendo y apareciendo y apareciendo enfermedades, ¿no? Y esto es muy común, pero entonces, ¿qué es? ¿Es que se van agregando o que más bien las vamos descubriendo en el camino? Y entonces la siguiente pregunta es, pues es por lo mismo, o sea, por la edad, que entonces se van juntando las enfermedades, o es una característica clínica del paciente con glaucoma, en el que en realidad el glaucoma solo es la punta del iceberg de una gran cantidad de vías que están pasando en el organismo. Y entonces nos regresamos al lado oscuro de la luna y vamos a hacer un zoom, y entonces vamos a hablar de un término que es relativamente nuevo en glaucoma, que se llama alostasis. Clásicamente, nos vamos a regresar a las teorías del glaucoma, que hablábamos de la teoría mecánica, la teoría vascular, la teoría neurodegenerativa, que son las clásicas que nos han enseñado como teorías hipotéticas del glaucoma, la mecánica, que se centra más en la presión intraocular,
La vascular, que habla de todo esto, de la perfusión del nervio óptico, disautonomía, que cada vez tenemos más evidencia al respecto que sí tiene una importancia clínica en el desarrollo del glaucoma en el paciente. Y la neurodegenerativa. Ahora ya nos vamos hacia una cuarta teoría, que es la teoría inflamatoria, que se basa en el principio de la inflamación y cuyo proceso viene a partir de la disfunción mitocondrial, que son procesos que justo se comparten con enfermedad por Alzheimer, enfermedad de Parkinson, y esto nos lleva a la teoría alostática. ¿Qué es la teoría alostática? La teoría alostática o alostasis representa todos los mecanismos fisiológicos que hace el cuerpo para que ante un factor de estrés el cuerpo siga manteniendo la homeostasis o la salud, ¿no? A pesar de todo por lo que pasa el cuerpo. Pero ahora, ¿qué pasa si estos factores están de forma repetida, cortisol, inflamación? Entonces estos mecanismos se van desgastando, empieza a aumentar la carga alostática y entonces se pierde la homeostasis y se produce la enfermedad. ¿Cuáles son estos factores predisponentes? Hay factores demográficos como la edad, el sexo, la educación, las condiciones en las que nos desarrollamos, la genética, todo todo el ambiente social, la cultura, el clima. O sea, hay muchos factores que ya estamos predispuestos solo por donde nacemos, ¿no? Y las actividades que tenemos alrededor. Y esto nos lleva a un estrés continuo que nos lleva a un factor inflamatorio. Y por un lado, este cortisol nos lleva a que aumente la presión intraocular, sí también, pero también a que hay una desregulación vascular. Es decir, estos dos factores que son los más importantes en glaucoma ya se están uniendo en un paso previo, que es la inflamación. Esta ya se ha correlacionado con varias enfermedades crónicas que si ven también, pues tienen en común la inflamación, ¿no? Que es la diabetes, se ha hecho relación o asociación con hipertensión arterial, enfermedades vasculares, alteraciones cognitivas, trastornos de depresión, aunque todavía no se han hecho estudios de causalidad, solo se ha encontrado correlación. Y esta misma alostasis ya se empieza a estudiar en los pacientes con glaucoma. En pacientes con glaucoma de ángulo abierto, lo que se les hizo es que se les midió en la sangre marcadores de inflamación o marcadores de alostasis, que son diversos estudios de laboratorio en donde se miden desde lípidos, proteínas C reactiva y otros factores de inflamación, y de ahí se hace una escala y se hace una medición de qué tantos puntos juntan y con base en eso se hace la determinación de qué tanta carga alostática tienen. Eso se le hizo a los pacientes con glaucoma y resulta que los pacientes con glaucoma efectivamente mostraron también, como en todas estas enfermedades sistémicas, una sobrecarga alostática. Es decir, que los pacientes con glaucoma tenían una desregulación fisiológica al estrés crónico. Y desde este artículo lo que se propone es que haya un abordaje holístico, no solo de la presión intraocular, sino que se haga modificaciones al estilo de vida para reducir el estrés crónico como parte integral del manejo de estos pacientes y así reducir la progresión de la enfermedad y sobre todo mejorar el estilo y la calidad de vida. Y entonces a partir de esto se están proponiendo nuevos abordajes en el glaucoma. En este estudio, que está bastante interesante, me empiezan a mencionar un término nuevo que se llama área etiológica del glaucoma. Y esto nos sirve como una muy buena guía para no perdernos en todo lo que le tenemos que evaluar al paciente con glaucoma. ¿Qué es? Bueno, pues el perfil de la enfermedad, ¿no? Que eso ya lo tenemos, ¿no? Severidad estructural y funcional del glaucoma, seguimiento con OCT, campimetría, para ir siguiendo la progresión de la neuropatía, ¿no? Que es la piedra angular por la que vamos siguiendo el glaucoma. Ahora, el contexto ocular, que es la parte que nos toca, buscar factores de riesgo oculares, presión intraocular,
si el paciente está presentando no cierre angular, dispersión de pigmento, inflamación intraocular, miopía, factores de riesgo oculares para presentar o que progrese el glaucoma. Y nos vamos a estos dos que hoy se vuelven parte fundamental del seguimiento del paciente con glaucoma. El contexto sistémico, ya no tanto factores genéticos, sino también situaciones que nosotros podemos modificar. Presencia de hipertensión arterial sistémica o hipotensión, enfermedades vasoespásticas, presencia o desarrollo de demencias o enfermedades neurológicas y, por supuesto, el contexto psicosocial. Al final del día también dependemos de todo esto para que el paciente lleve una adecuada adherencia y persistencia del medicamento a lo largo del tiempo. Tenemos que valorar en todos los tratamientos que le vamos a ofrecer al paciente, pues el paciente verdaderamente a qué tiene acceso o a qué no, o como el paciente que pues simplemente pues no iba a estar dispuesta a operarse con, por ejemplo, de trabeculectomía, cuál es la situación familiar, viven solos, si se pueden hacer una cirugía filtrante, quién los va a cuidar o están trabajando, se pueden incapacitar o no, y sobre todo el duelo si el paciente está perdiendo calidad de vida. A esto es a lo que le llaman la visión holística del nuevo abordaje del tratamiento del glaucoma. Y para esto, pues ya no podemos ir solos. O sea, yo lo que les recomendaría es empiecen a buscar a su alrededor con sus conocidos, hacer una red profesional de confianza y apoyo para tener a su cardiólogo de confianza, al geriatra de confianza, al nutriólogo de confianza y al psicólogo de confianza. ¿Por qué? Porque si ustedes no se hacen una red, es muy difícil llevar el seguimiento del paciente porque entonces no tenemos retroalimentación de lo que otros especialistas están viendo. Y bueno, pues actualmente estamos llegando justo a esa cara oculta del glaucoma, que en realidad, así como el lado oscuro de la luna, siempre ha estado ahí, pero ahora todo lo que estamos, toda la tecnología y todo lo que estamos conociendo sobre otras enfermedades nos han permitido todavía saber más acerca del glaucoma y nos permite tener pues otro tipo de abordaje y darle la oportunidad a ese 10% que siempre nos describían en los estudios, que el 10% de los pacientes, hagas lo que le hagas, va a quedar ciego por glaucoma, pues seguramente eran este 10% de los pacientes que nada más estábamos viendo la punta del iceberg, pero no estábamos viendo lo demás. Y bueno, me encanta siempre cerrar con esta frase de Henry Miller que dice que nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una forma nueva de ver las cosas, y pues nuestro destino de viaje en glaucoma no es solo la PIO de la presión intraocular del consultorio, sino una nueva forma de seguir viendo las cosas. Y pues nuestro objetivo es este, ¿no? Y ver a nuestros pacientes y vernos a nosotros, pues justo así, felices, ¿no? Haciendo su vida y teniendo calidad de vida. Y esto no es solo tratando glaucoma, eso también es, pues, haciendo un tratamiento holístico con otros especialistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad, como siempre, una buenísima presentación, la doctora Carla Dueñas. Primero que nada, no sé si alguien tenga alguna pregunta que quieran hacerle en específico, algún comentario. No sé si alguien también que esté por Zoom que nos quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Bueno, la verdad a mí me encantó cómo nos llevaste toda esta parte de cada vez vemos más que tenemos que individualizar cada paciente, o sea, no podemos ver todo como si fuera una enfermedad, o sea, tenemos que ir individualizando cada caso y ver al paciente como un todo, ¿no? O sea, no nomás vemos el ojo, no nomás vemos el nervio óptico, o nos quedamos con la idea de que glaucoma es igual a presión ocular. Y hay muchísimas cosas detrás de ello que tenemos que tomar en cuenta para evitar esta progresión de los pacientes, ¿no? Como bien lo mencionabas. Normalmente es difícil hacer que los pacientes vean que el ojo está relacionado a otras cosas, ¿no? O sea, hay veces que uno dice, ¿por qué me vas a estar mandando con tantos especialistas? ¿O por qué me vas a estar mandando a hacer otros estudios que no tienen nada que ver con el ojo? No sé si nos pudieras comentar cómo abordas esa parte o cómo les explicas cómo el paciente también tiene que entender y la misma familia involucrarse en este aspecto. Gracias.
Ya de entrada, ya los pacientes, ya siempre cuando les explico que tienen glaucoma, ya explico que es una enfermedad que puede ser causada por dos cosas. Una, porque la presión intraocular está muy elevada o porque la presión del cuerpo está muy baja, ¿no? Y siempre les hago énfasis en que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y pues al final del día, sobre todo los pacientes que tienen factores vasculares, ellos llegan con muchas dudas al consultorio porque lo clásico es que dicen, pues es que yo no sé por qué tengo glaucoma si es de presión alta y a mí nunca en la vida me han medido la presión alta, ¿no? Entonces, al contrario, no me ha tocado un paciente que tenga resistencia a decir, bueno, ¿y esto a mí qué? ¿No? Porque ellos llegan buscando respuestas y ellos se empiezan a sentir bien. Entonces, para mí, el mapa sobre todo ha sido mi mejor compañero después de la medición de la presión intraocular, porque eso me ha ayudado a saber a quién tengo que referir y a quién tengo que tratar con algo más. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. No sé si en Zoom tengamos veo que hay varios mensajes. No sé si alguna pregunta. Doctora. Hola, buenas noches. Gracias por la ponencia, doctora, muy buena. Gracias. Bueno, a mí me gustaría como un comentario agregar también dentro del todo el paradigma fisiopatogénico. Creo que actualmente también está ya la cuestión de la disbiosis intestinal y cavidad oral en la ruta parainflamatoria junto con el alostático. Sí, Entonces, ahí creo que es una ruta nueva que debemos de explorar. Inclusive yo agregaría enviar al paciente al odontólogo también. O sea, sí, ahí también. la porfiromona gingivalis que está bien asociada con glaucoma, degeneración macular, uveitis. Entonces, creo que va también la parte nutrimental, la parte nutricional. Y no sé si usted tenga alguna experiencia justo en eso, en implementar como estos cambios a la alimentación de los pacientes. Yo personalmente en uveitis, que es lo que más veo, estoy tratando de implementárselos, pero como tal no he visto un resultado 100% que yo pudiera decir, ah, fue por el cambio nutricional, fue por el cambio alimenticio o higiénico. No sé si ustedes en glaucoma tengan algo más tajante, algo más concluyente, porque yo al menos en mi área no he podido todavía objetivizar o puntualizar esta faceta. No, de nuestro lado tampoco. O sea, sí cada vez hay más evidencia de eso y justo se va como a ese lado de la inflamación, ¿no? Claro, Por ejemplo, a mí se me da mucho la atención que la mayoría de los pacientes tienen problemas de sí. gingivitis, ¿no? La Es un mayoría. patrón recurrente. Pero ahí sí, es que, ¿cómo te diré? También es como muy, todo es conforme el seguimiento del paciente, ¿no? Son Claro, pacientes que tienes toda la vida y como que vas paso a pasito y sobre todo les tienes que hablar como de evidencia, ¿no? O sea, a mí, el día de hoy, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece muy arriesgado insistir como, por ejemplo, ve al odontólogo, ¿no? Porque ya empieza a, o sea, existe una línea muy delgada entre que el paciente te tenga confianza y que el paciente justo diga, pues ya no sabe qué hacer, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor ahorita en la plática menciono dos vías que ya son las que están bien estructuradas, pero por supuesto que nos falta muchísimo por saber, porque también si los mandas al odontólogo, él a lo mejor tampoco existe como ese puente en decir, bueno, necesito que busques esto o necesito que hagas esto y entonces yo lo mido. O sea, nos falta como crecer en ese lado, ¿no? Y también, por ejemplo, crecer en la parte de la nutrición, porque, por ejemplo, con los cardiólogos incluso es muy difícil que la mayoría de los cardiólogos te agarren la onda cuando los mandas con el mapa, porque al paciente le dicen, pues es que está perfecto, parece quinceañero, ¿no? Pues sí, parece quinceañero para la hipertensión, pero no para el glaucoma, ¿no? Claro. Y corremos el riesgo de que eso pase también con el nutriólogo, porque entonces el nutriólogo le tiene que dar una dieta antiinflamatoria y el nutriólogo no va a saber por qué. Y entonces creo que lo más difícil de esto es justo crear tu red que esté en la misma línea que tú y que no que cuando lo mandes digo, bueno, ¿y el glaucomatólogo qué? Porque en realidad así como es un nicho bien chiquito en el glaucoma, pues en otras ramas también está bien chiquito todo esto. Pero yo creo que conforme vayamos avanzando en aplicar, es que como te digo, ahorita ya tenemos como
la correlación, pero todavía no lo podemos llevar Claro. como a un contexto clínico en el que lo podamos aplicar, pero estoy segurísima, como tú, que sí vamos para allá. Muy bien. Pero igual yo Gracias. tampoco sé cómo. Gracias, doctora. Sí. Y bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No sé si hay preguntas. Ajá. Bueno, yo tenía también otro comentario. Esa parte es bien interesante, ¿no? O sea, esa delgada línea de que el paciente diga, pues, ¿por qué me estás mandando con tanta gente? O sea, ya no sabes qué hacerme o qué está pasando aquí. Creo que eso es bien importante y por eso el título del lado oscuro de la luna. Y sí coincido en que como que ahorita ya estamos teniendo las bases de todo esto, pero más adelante vamos a poder demostrarle al paciente esa parte de la relación. Y justo también de lo que hablaba el doctor Daniel, la parte de el eje intestino, cerebro, ocular, que todavía no, o sea, que ya empieza a ver ciertas cosas y que sabemos que de hecho el intestino juega una parte primordial en toda nuestra homeostasis, ¿no? Entonces creo que sí va a haber cosas que puede haber incluso más adelante que vamos a poderle incluso demostrar al paciente de, ¿sabes qué? Si sigues esta rutina, si sigues este tipo de cuestiones, pues cada vez el manejo holístico, ¿no? De No acuerdo. sé si alguien quiera agregar algo más, doctora. Me encanta una más acordar que ustedes dicen el tema de cuando llegue el paciente con dolencias, porque el área de neurología, el área de neurología también nos brinda mucho sus hábitos, en este caso, se está muy bien creado un problema de desesperación y el paciente puede tener un hábito de fumar o de tomar café o de dormir sin almohadas, por ejemplo, y todos esos pequeños detalles suman deterioro día con día a los pacientes, aunado a que no toman omega 3 y alimentación que tampoco es adecuada y todo suma y suma y suma. Y mi comentario es de que también hay pacientes que he visto glaucoma, diagnóstico de glaucoma, y nunca sus presiones rebasaban de 12. Sí. Y quitas tratamiento y sigue la presión baja, pero buscas por el área cardiológica y encuentras problemas de circulatorios, de frecuencias cardíacas con bloqueos y cosas así. Entonces, como dice un dicho, busca y encontrarás. Exacto. Y en cuestión inflamatoria, me ha tocado también que sin tenerla lo pides y la velocidad de sedimentación globular en 30. Y hay algunos laboratorios que dicen normal. Y yo digo, no, velocidad de sedimentación de 30 no es normal. Hay que buscar y si algo está relacionado con los únicos síntomas oftalmológicos que tiene el paciente, hay que seguirle la pista a eso, Totalmente. ¿verdad? O sea, la evidencia cada vez nos demuestra que bajar la presión intraocular solo estamos quitando como el síntoma o casi, pues ahí ayudándole en lo que resolvemos los demás, pero va mucho más allá, ¿no? Muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario. En Zoom no hay ninguna pregunta. Perfecto. Muchas Sí, gracias. la verdad, muy buena tu plática y muy interesante como siempre. De hecho, yo uno de los comentarios que quería hacer es, me llamó y me encantó la verdad el caso que presentaste de cómo el ojo que pensábamos que era el malo o que ya considerabas como el que tenía la peor visión, se convirtió en el de mejor visión, ¿no? Aquí vemos esa parte de cómo también damos por hecho ciertas cosas en medicina y pues en medicina sabemos que pues, hay cosas que a veces no te explicas, ¿no? O sea, que nada es 100% seguro y que cada paciente puede responder de forma distinta. Y la otra parte que quería también hacer un comentario y preguntas también, si tú llegas a hacer para la cuestión de calidad de vida de los pacientes alguna medición con algún cuestionario o cómo mides esa parte para saber cómo el paciente está llevando sus actividades diarias. Pues creo que deberíamos de ir hacia allá. Yo no hago ningún cuestionario de calidad de vida. Creo que lo hago como de manera muy rudimentaria, pues que vas conociendo al paciente y te va platicando y entonces vas abordando como ciertos aspectos de la vida, ¿no? Lo que sí hago en cuanto a visión, o sea, siempre de ley les pregunto a los pacientes si está dejando de hacer
algo de sus actividades diarias por la visión, ¿no? O, por ejemplo, las preguntas clásicas, la clásica, doctora, ¿puedo seguir manejando? Los familiares, no, es que siguen manejando y qué susto, ¿no? Y de lo que sí me ayudó muchísimo es del Sterman binocular. Y el Sterman binocular sí me da mucha idea de hacia dónde está dejando de ver, ¿no? Si sí puede caminar o si sí le tengo que dar, pues ya como tips de precaución al paciente que tiene que estar moviendo más la cabeza o de si ya necesita rehabilitación, etcétera, ¿no? Pero sí deberíamos estar aplicando ya. ¿Tú la aplicas? No. No, yo También tampoco. de forma, lo aplico de forma cotidiana. Sí, pero sí, Deberíamos sí tener- nos deberíamos de ir a eso, a Sí. un test de calidad de vida. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Muy bien, bueno, pues digo ya para concluir, la doctora Linda. Visual, pero hay gracias. Hay también escalas para pacientes con glaucoma, ya incluso hay escalas para evaluar la felicidad en los pacientes. Entonces, ¿hay alguna que nos recomienden? O sea, si ya vamos a empezar todos a usarlas en la consulta, ¿alguna en particular que deberíamos estar usando? No, pues es que más bien hay que empezar a usarlas para ver cuál nos va a servir más, ¿no? O hay evidencia reportada de ellas, pero hay unos que son más fáciles o otras. Y creo que el paciente también con glaucoma tiene enfermedad de la superficie ocular y al tener escalas para saber exactamente si la calidad de vida está afectada por el tratamiento y es la superficie o si está afectada por el glaucoma, ¿no? Sí, Entonces, sí, totalmente de usarlas de acuerdo. forma dirigida y yo creo que usar ambas. Bueno, sí, yo creo que tendríamos que dedicarle tiempo y yo creo que podríamos ayudarnos de nuestros asistentes, porque, por ejemplo, nosotros lo que hemos usado, pero lo hemos usado en investigación, es el NI-BFQ 25. Sí, entonces lleva un poco más de tiempo, es mucho más amplio, porque además los pacientes que tienen glaucoma pueden tener catarata, degeneración macular. Entonces, BFQ 25 tiene un rango dinámico muy amplio y es relativamente fácil de aplicar, pero sí se lleva por unos 12 o 15 minutos. Entonces, es difícil hacerlo en el consultorio, pero sí lo puedes llevar a un lado y pedirle a tu asistente que lo guíe en la contestación. Para nosotros ha sido interesante esa parte, lo hemos hecho en contexto de glaucoma y en el contexto de enfermedad del ojo seco asociado a glaucoma, que también causa un gran impacto. Y tenemos dos presentaciones de ARVO, una que hicimos hace 2 años y ahora que nos aceptaron para este mayo, que es una escala de felicidad y que es también es un proxy y es de 4 preguntas. Entonces, entras a una dimensión diferente, que sigue siendo de calidad de vida, pero con dimensiones diferentes, porque al final de cuentas, el efecto último del paciente que tiene glaucoma o cualquier otra enfermedad es esa parte de cómo vive consigo mismo, cómo gestiona sus emociones y qué sentido le da a la vida en términos de cómo está. Claro, tiene que ver con si además es portador de ansiedad, de depresión, de bipolaridad. Se puede ser muy amplio, ¿no? Y de condiciones concurrentes, enfermedades sistémicas u otras enfermedades oculares, porque como la del ojo seco simplemente, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena hacerlo más estructurado y en lo clínico creo que esa parte como sí ser sensible a cómo ha cambiado tu vida, ¿no? ¿Sí? Sí, totalmente. Y de hecho, creo que esa parte es bien importante porque mencionamos el que le preguntamos cómo lleva, pero sabemos que los pacientes con glaucoma, volviendo a la parte del manejo holístico, tienen más porcentaje de ansiedad, más porcentaje de depresión. O sea, toda esta cuestión sí lleva encaminado a cómo van manejando todo el contexto en su vida, ¿no? El aislamiento, o me he sentido más deprimido y he dejado de hacer ciertas cosas, me siento menos útil en mi familia, ¿no? O sea, todas esas cuestiones. Doctora Rosamel. Me encantó la plática, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo soy de segmento anterior, y me he enfocado mucho en ojo seco. Y algo que la experiencia me ha llevado a darme cuenta es cómo tenemos también que cambiar nuestro discurso con los pacientes, el abordaje, cómo debemos abordar el paciente. Y a veces porque es muy difícil referirlo a 5 médicos más y ya les cuesta trabajo venir con uno, imagínate mandarlo a 5 más. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? Y hay preguntas como muy sencillas y dentro de esa parte de la integralidad, a mí algo que me ha funcionado mucho es
hablar con el paciente de los macrodeterminantes de la salud. Hoy en día hay recursos como el diseño para la salud, donde han creado como estos esquemas, los diseñadores, donde tú le explicas al paciente el 36% de la salud depende solo de ti. Vamos, escanéate, explórate cómo está tu patrón de sueño, cómo está tu patrón de ejercicio, tu gestión de emociones, el uso de drogas, que incluye el alcohol, el cigarrillo y otras drogas. Y esto ya, ahí tienes de gana un 36%. Entonces, es una entrada que le doy yo el más importante que hay hoy en día dentro de los macrodeterminantes de la salud, es la gestión de emociones. El estrés es la base. El estrés, de ahí se desencadenan, y lo estamos viendo en el estrés que hay desde la parte inflamatoria, todos estos factores proinflamatorios, y cómo a nivel integral, y los pacientes, fíjate que lo captan muy bien, agradecen la información. Nosotros les damos unas tarjetitas que le agradecen mucho, la tarjeta donde qué tipo de alimentos de incluir en tu dieta. Un poco hablando esto, hace ejercicio, duerme 6 horas, mínimo 7 horas. Entonces, se les empieza a dejar el mensaje de este manejo integral, de cómo escanear tu vida, ese estilo de vida. Y yo creo que ahí es donde es más fácil empezar a hablar de estilo de vida, y ya cepíllate los dientes, se les ponemos, cepillarse muy bien las encías, ya con decirles, cepíllate muy bien. Ay, no sabía eso. Mira, le voy a poner atención, porque es que si nos llenamos de test y de, ahora contesta, nosotros tenemos los test, y al principio yo intentaba aplicarlos y la gente me dice, ay no, ya no me hagan contestar tantas cosas, por favor, yo no quiero que me hagan tantas preguntas. Entonces sí tenemos como que ir cerrando, pero hay preguntas clave, y irse por la parte de ansiedad y de estrés, abres la caja de Pandora. Siempre los pacientes dicen, híjole, le dio en el clavo. Esto es para mí lo más importante, ¿no? Entonces, es como vamos cambiando cómo lo vamos abordando. El camino va por ahí, la integralidad, esa parte holística, por ahí va el camino. ¿Y esas tarjetitas se les dan a todos los pacientes? A todos los pacientes, tenemos nuestras tarjetitas y les damos a cada uno, mira, llévate eso, con tips, ¿no? Que se le dan ciertos tips. O sea, es el diagnóstico que sea. El diagnóstico que sea, porque los macrodeterminantes de la salud es en general. Porque si tú ves, a ver, ¿cuántas enfermedades tiene un mismo paciente? ¿No? O sea, hoy en día, por ejemplo, hay escalas para determinar si tú el estrés genera en el cuerpo tanta inflamación, que si le preguntas al paciente, oye, ¿tienes migraña? Sí. ¿Tienes problemas de cuello? Sí. ¿Tienes bruxismo? Sí. ¿Tienes colitis? Sí. ¿Tienes hiperactividad de vesical? Sí. Entonces, oye, ¿usted cómo sabe que yo tengo todo eso? Porque todo está relacionado, el cuerpo, todo está relacionado. Y siempre el estrés, la gestión de las emociones está desencadenando muchas cosas. Eso Sí, ya, por ejemplo, el mindfulness es muy importante en los pacientes. Harvard, pacientes ya no entran a cirugía, sino hacen un mes de mindfulness. ¿Por qué? Porque se sabe que es parte de la gestión de las emociones, ¿no? ¿Cómo me pongo en el ahora? Controlo mi cuerpo, controlo mi emoción. Eso es fundamental. Todo va más dirigido. Incluso este tema de la microbiota, del eje ojo, intestino, cerebro, que se está hablando tanto, al final está relacionado con lo mismo. Cómo gestionamos emociones. Y eso, sí, de acuerdo. cuando donde sí hay que mandarlos, el único especialista que yo seguro lo mando es al psicólogo y psiquiatra, ¿no? O sea, ansiedad o depresión, porque el manejo que hay por la Organización Mundial de la Salud, y que se ha tratado, que se ha destapado por fortuna, que no gestionamos las emociones y la ansiedad y la depresión, si no se maneja psiquiatría con psicología, con terapia cognitiva conductual, no funciona, ¿no? O sea, necesita el paciente ese manejo de cognitivo-conductual más el manejo de psiquiátrico con el uso de inhibidores de la captación de serotonina, que al final pues viene todo este problema del sistema nervioso autónomo. Entonces, poco a poco hay que irle haciendo entender al paciente cómo funciona la mente-cuerpo,
cómo hay esa influencia de nuestras emociones, de las bioneuroemociones, cómo la biología, la emoción está afectando la biología del cuerpo y cómo los síntomas tienen un sentido biológico, pero también tienen un sentido simbólico y individual, personalizado, los síntomas en cada persona. Sí, totalmente. De hecho, sí, me encanta su comentario. Muchas gracias. Y sí, justo hay estudios que ya han demostrado que el mindfulness incluso mejora la campimetría, ¿no? Pero, por ejemplo, yo al revés de todos los especialistas que yo le puedo convencer al paciente que vaya, el más difícil y el más delicado de mencionar es el psicólogo. Es rarísimo, o sea, son menos los pacientes que aceptan ir con un psicólogo. Es más fácil que acepten hacer mindfulness y empiecen con cursos de mindfulness que el paciente vaya al psicólogo. Bueno, aquí la cuestión es que es a veces como saber abordarlo. El problema también es el abordaje. Pero después de la pandemia todo cambió y ya es más abierto, ya los pacientes lo aceptan más. Yo, por ejemplo, les hablo de la terapia cognitiva conductual porque no es algo como más específico. La terapia cognitiva conductual es gestiona tu emoción. Si tú le dices, no estás loco, o sea, tienes que aprender a gestionarla porque ese estrés, el estrés no es que necesites, estás enfermo, entonces el paciente lo empieza a entender. Cuando tú le hablas de ansiedad, yo les hago una pregunta, le vas a preguntar, ¿usted se preocupa por el futuro? Sí. Ah, bueno, ya tiene ansiedad. Ay, no me diga, no, pues sí voy a ir. No, pues sí, a mí todo me estresa, si mi hijo llegó tarde, si ya voló el mosco, yo ya estoy estresado. Esa es la clave, ¿no? Le digo, ¿te preocupas por el pasado, por lo que te pasó? Bueno, sí, a veces lo que más les gusta que les diga a uno es si se preocupan por el futuro. ¿Quién no se preocupa por el futuro actualmente y en una ciudad? Todos. Entonces le digo, todos tenemos ansiedad. No pierdes nada con buscar un cognitivo conductual, que te estés más relajado, más tranquilo, es innecesariamente. ¿Para qué sufrimos innecesariamente? Y después de la pandemia la gente lo acepta muchísimo más, ya las terapias. Es más, los psicólogos ahorita no dan abasto, no hay ni citas con los psicólogos. Nosotros tenemos a una cuadra un centro de terapia cognitiva conductual y dicen, no, pues tenemos citas, quién sabe para cuándo, y son 30 psicólogos cognitivos conductuales. Es como tú se lo digas, ¿no? Al final es eso, ¿no? Porque la ansiedad es un problema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Ay, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias por haber venido de Ciudad de México. Muchas gracias a todos por acompañarnos.